Ahí está. No le he visto a... Micaela, ¿estás presente? No te vi. Bueno, entonces, capaz que perdió el cole. Sigamos nosotros. Profe, Eh, creo que hay chicos en sala de espera. o- uno solo me parece, Rolón. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar de suicidio. El intento de suicidio es una crisis tanto subjetiva como objetiva en la cual ustedes seguro que se van a encontrar en cualquier guardia, en cualquier día, en cualquier dispositivo que haga. Hay un par de cosas que son interesantes. Una tiene que ver con que en el transcurso de lo que vamos de esta charla, ya se han suicidado 10 personas. Esta tasa de que uno cada 40 segundos se muere, hay que pensarlo como que en realidad hay 20 intentos por cada muerte. O sea que tenemos aproximadamente un intento cada 2 segundos. Es alto. Acá ustedes ven cómo era en su momento en línea azul la tasa de suicidios, esto es en Argentina, en el cual claramente se veía a la edad como un factor de riesgo. Entonces, mientras más grandes te ponías, más ideas e intentos de suicidio había. Sin embargo, a partir del 2008, esta curva cambia, encontrándose un pico en la adolescencia, bajando levemente y volviendo a tener un segundo pico en los viejos. Por lo tanto, en este caso, si uno tiene que hablar de vulnerabilidad en cuanto a la edad, hay dos. Uno que tiene que ver con la adolescencia y otro con los adultos mayores. Actualmente en Argentina, la segunda causa de muerte entre los 10 y 19 años es precisamente el suicidio. Si uno evalúa los antecedentes de estos pacientes, se van a dar cuenta que el 80% tiene cuadros afectivos, sea depresiones mayores, sea una distimia que hizo un episodio mayor, sea un bipolar que está en episodio depresivo. El uso de sustancias es muy, muy frecuente. Ustedes tienen que muchas veces pensar que las sustancias tienden a ser como un modo de automedicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se toma alcohol para desinhibirse o como un efecto antidepresivo, o se fuma marihuana para tratar de bajar un poquitito la impulsividad, esa ansiedad, o se toma cocaína como efecto antidepresivo. Hay muchos adictos que comienzan las adicciones propiamente dichas precisamente porque tienen un cuadro afectivo de fondo. Hay algunas cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero, siempre que haya, esto creo que lo habíamos hablado algo ayer, pero siempre que exista
alguna sospecha fehaciente de que esa persona está con ideas de muerte o que tiene posibilidades de pasaje al acto, entonces uno debe comunicarlo a algún familiar directo o a alguien que esté en su entorno. Vale decir que si la persona necesita algún tipo de contención, entonces nosotros tenemos que localizarlo, no darle el alta hasta que esa persona se acerque, o por lo menos podamos tener algún contacto directo y comunicarle la situación. No obstante, todos los intentos que ustedes tengan en el sanatorio, o en el hospital, o en donde sea, deben comunicarse. No solamente al familiar, sino desde el punto de vista legal. A veces el mismo paciente trae con sí algún elemento letal, sea algún elemento cortante o algún arma y demás. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces en eso que me mato, no me mato y demás, saca el arma delante suyo y, bueno, y puede haber un desastre. Por lo tanto, hay que ver si trae elementos y además hay que ver dónde se va a evaluar este tipo de paciente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un lugar en el cual hablar tranquilos, solos y demás, pero de pronto hay una vitrina en el fondo y el tipo puede romper los vidrios y cortarse. O lo estoy haciendo en el segundo piso del Semafé y el tipo va y se tira por la ventana. Entonces hay que tener cuidado también en cuanto al lugar donde se hace este tipo de evaluación. Con respecto al consentimiento informado, uno tiene que dejar constancia en la historia clínica de todo. ¿Qué pasa si una persona con ideación suicida pide una alta voluntaria? Bueno, en ese caso, lo recomendable es lo siguiente. Si el paciente firma como alta voluntaria y ustedes le dan el alta, pueden decir, mire, usted sabía que esta persona no estaba en sus cabales, por lo tanto, no tuvo que haberle firmado el alta, aunque esa persona estaba pidiendo irse. ¿De acuerdo? Entonces, en todo caso, lo hacen figurar como una fuga o lo que sea, pueden quedar pegados en ese sentido. De la misma manera que muchas veces pueden decir, no, no le diga a mis padres porque se van a poner mal, etc. Ustedes tienen que informarlo y ustedes tienen que buscar, como les dije, algún referente. Así que en ese sentido hay que tener cuidado con respecto a la confidencialidad. Perdón, Juan. Hola, Mica. Hola, Juan. No, decirles que el suicidio es una de las pocas cosas consideradas urgencias en lo que es salud mental y justamente de internación involuntaria muchas veces, hasta que no lo vea un equipo de salud mental por lo menos. Exactamente. Y es precisamente este aporte de Mica lo que está marcado en negrito. El profesional responsable de los medios, no de la respuesta. Es decir, vos lo que tenés que hacer es tratar de que esa persona se salve. Pero si la persona, así todo, en un momento va y se mata, bueno, si vos hiciste todo lo que tenías que hacer, está bien. En este caso, es algo que no que está mal.
psicólogo ve ideas de muerte y no lo deriva para medicar, ¿sí? Por ejemplo. Eso es un riesgo de mala praxis. Con respecto a los indicadores, los indicadores directos son fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque la persona puede venir y decirte, mira, me quiero morir, o en la entrevista ustedes ven que hay ideas de muerte, sea que en el servicio de urgencia está con una tentativa, o si dentro de esas ideas de muerte les cuenta la planificación. Hay como una serie de formas de ir preguntando en escalada. Vos decís, bueno, ¿a usted le parece que la vida vale la pena ser vivida? Sí, no. Segunda pregunta. ¿Y en algún momento pensaste en sí como en desaparecer? ¿En dormirte y despertarte cuando ya estuviera todo resuelto? Tercera pregunta. ¿Pensaste en matarte directamente? Cuarto, ¿cómo lo harías? ¿Sí? Entonces, si hay planificación, el riesgo es mucho más alto que si la persona desearía dormirse y no despertarse. ¿Está? Hay un documento en internet, que después si quieren se los paso, que tiene dentro de los lineamientos como unas planillas que vienen para la guardia, digamos, de las preguntas que podés ir haciendo para detectar estos casos y para clasificarlos en alta letalidad y baja letalidad, para ver, digamos, si es realmente urgente que lo vea un profesional de salud mental o si puede esperar. Están buenos. Eso es correcto. Dentro de la bibliografía, yo creo que se lo habíamos subido sobre estos lineamientos de paramédicos en atención primaria. Y si no lo tienen en la bibliografía, Mica, vos después se los pasás a los chicos por el grupo. Dale, sí. Genial, gracias. Hay otros indicadores indirectos. Uno es el riesgo epidemiológico. Dentro de las cuestiones epidemiológicas ya hemos visto la edad, pero las mujeres tienen más intentos, los hombres tienen más consumación de realizar el hecho. El hecho del tipo de trabajo que se tiene, de las características familiares, etc. Alguna referencia indirecta sobre la muerte. ¿Cómo es esto? Esto es decir, mira, Quintana, seguro que vas a estar mejor cuando yo ya no esté. ¿Se entiende? Es decir, ya me van a extrañar, Quintana. Es decir, que uno puede hacer algún tipo de comentarios o bromas y demás, pero indirectamente está haciendo ese tipo de referencia. Que vos veas que tenés algún problema y que lo ves, que no lo podés solucionar. Entonces decís, bueno, me mato y listo. Hay muchos acá, muchos hombres en los cuales, por ejemplo, tienen deudas muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esa persona muere, esas deudas se cancelan. Entonces dice, bueno, por lo menos yo le dejo una casa o le dejo una pensión a mi familia. Pérdida reciente de un afecto, ¿sí? Fallecimiento de madre, hijo, lo que sea, de pareja y demás. Alteraciones negativas en el contexto. Y acá entra en los chicos el tema del bullying, ¿sí? Cuando todos en tu entorno o en tu casa te dicen,
pero vos no servís para nada, que al final, mirá, no sé para qué te tuvimos, o sea, una descalificación eh, solapado o no, pero ¿viste? En forma permanente. Desesperanza, enojos o ambos. ¿Esto qué quiere decir? Vos, por ejemplo, a mí me tocó atender un chico en el cual va al consultorio acompañado de la madre. Una semana antes, este chico había ido a cenar con su novia, ¿no? Y la novia ahí lo deja. Y el pibe va a su casa, busca una pistola, se la pone en la boca y se dispara. Nada más que no se hace nada. O sea, tenía un agujero en la cabeza, pero el disparo se desvía en la lengua y bueno, sale por acá. Es decir, en un momento, cuando vos hablabas, después el chico decía, no sé qué hice, fue como un momento de locura. Jamás haría algo así, sin embargo, hay que ver, cuando la persona es muy impulsiva, puede tener este tipo de reacciones. Alguna perturbación psicológica, por supuesto, como ya dijimos, si vos tenés una depresión, si tenés un estrés postraumático, si vos tenés algún trastorno de personalidad, si tenés algún tipo de adicción, alguna psicosis. Indiferencia con el tratamiento. Hace referencia a que vos ves que no está poniendo nada de sí para tratar de cambiar su situación. Espérate que voy a mover la barra porque no alcanzo a ver. Antecedentes de fuga. Los antecedentes de fuga, esto tiene que ver con que se va de la casa, lo trae la policía, se escapa otra vez, lo trae la policía, se escapa otra vez, lo trae la policía, a la cuarta se mata. Resulta ser que había algo en la familia que, bueno, tenía que ver con cuestiones de abuso, de violencia, etc. Hay otros tipos de indicadores. Muchas veces las personas no dicen, o vos no te das cuenta que realmente hay un riesgo o una ideación. No lo hablan, no lo verbalizan, pero en algún lugar dejan escrito algo. Entonces, si hay notas suicidas o no solamente en papel, sino en redes sociales, por ejemplo, hay que tener cuidado. La disponibilidad de métodos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si vos estás atendiendo a un policía, bueno, vos vas a saber que vas a tener que quitarle el arma. La decepción ante el descubrimiento de algo, esto es, vos sabés que te van a meter preso. Entonces haces algo desesperado porque no querés ir preso, te matás. Uso o abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque las sustancias pueden hacer que vos te desinhibas. Entonces ustedes se pueden encontrar que muchos accidentes de tránsito con chicos alcoholizados pueden ser suicidios encubiertos. La depresión mayor, por supuesto, el aislamiento, y acá se incluyen las primeras 24 horas en la cárcel, siempre y cuando no tengas una personalidad psicopática, y noticias en los medios sobre el suicidio. ¿Cómo es esto? En general, cuando puede haber como una oleada de suicidios, y en esta oleada vos podés tener algún tipo de copia en cuanto al método. Entonces es muy común que en un pueblito haya un árbol en donde todos se van a colgar, ¿sí? O van copiando esa metodología. Hay que tener cuidado cómo se transmite. Lo que tiene que ver con, por lo tanto, factores de riesgo, el sexo, los métodos, planificación, circunstancias, grado de impulsividad.
¿Qué es lo que hace la persona cuando vos lo atendés, después que hice el intento? ¿Mm? ¿Qué es lo que te demuestra? ¿Realmente está implicado? ¿Hay culpa? ¿Hay angustia? ¿No le importa? Y dentro de los factores protectores, esto que ustedes ya conocen, familiares, de lo cognitivo, personalidad y alguna cuestión cultural. ¿A qué hacemos referencia con esto? Con que se van a encontrar con que muchos pacientes te dicen, yo no me mato porque soy muy católico, ¿sí? O no me mato por, digamos, hay cosas que por culpa o porque se consideran pecado o porque piensan que si vos te vas a reencarnar, ustedes saben, ¿no? Que si vos, los que creen en la reencarnación, si vos te suicidas, volvés en un nivel más inferior, y etcétera. Bueno, ¿cómo abordas a un paciente con estas características? Muy bien. Hay que usar un lenguaje claro y simple. ¿Esto qué quiere decir? El paciente va a estar confundido, sea porque se tomó pastillas, sea porque está medio en shock. Entonces, siempre tratar de utilizar un lenguaje lo más claro posible, con un tono bastante monocorde. Por supuesto, no hay que gritar, no hay que alzar la voz, hay que evaluar cómo es la mirada, si la persona eh, se siente cómodo o no mirándole a los ojos, pero siempre que uno va a hacer algún tipo de acercamiento, ¿sí? Lo ideal es eso, ¿no? Mostrar la mirada directa para decirle, mira, estoy acá. Una de las cuestiones más importantes es el no juzgar. Muchas veces uno tiende a decir, pero no pensaste en tu familia, pero no pensaste en tal cosa, ¿no? Como que al final terminan culpabilizando a esa persona por lo que eligió hacer. Pero cuando uno está en ganas de morirse, son unos segundos en los cuales no puede ver otra cosa. Esa es la solución. Hay lo que se llama un estrechamiento de la conciencia, es decir, no- alternativas no hay, aunque las haya, pero no las puede ver. Entonces, el hecho de decir, bueno, pensá en esto, es un imposible. Por lo tanto, uno tiene que tratar de ser lo más imparcial posible y tratar de entender por qué. ¿Mm? ¿Qué fue lo que pasó que la persona no encontró otra salida u otro remedio? Y hay que hablar sobre estos intentos o sobre las ideas de muerte. ¿Mm? No es que hablar de eso va a empeorar el cuadro. ¿Está? Y, eh, y otra cosa importante es utilizar la palabra morirse o morir. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, viene la familia con alguien que ha intentado suicidarse y te dice, se quiso hacer daño o se quiso lastimar. Eh, Eso le quita un poco cierta impronta de gravedad. Cuando vos utilizás, ¿por qué te quisiste matar? La palabra muerte está diciendo, mira, ahí se termina y no hay otra cosa con la cual vos no tenés una segunda chance. Muchas veces el que tiene estas fantasías de muerte tiene precisamente la fantasía de decir, bueno, yo cuando me muera voy a estar sobrevolando ahí en mi entierro y les van a decir, vieron que yo les dije que tenía razón, ¿viste? Y de pronto volver a materializarse y que todo cambie, ¿no? Esta es una fantasía muy, muy frecuente, que, que bueno, a lo mejor sobrevolamos, no sé, pero
Por supuesto hay que evaluar la intencionalidad. Ustedes van a ver que hay muchos cuadros que dicen, lo hizo para llamar la atención. No, en realidad yo lo que quería era dormir un poco porque no me paraba la cabeza. Ojo con eso. ¿Está? Siempre hay que ver, aunque sea un medio relativamente suave, por ejemplo, si tomó 3 clonazepam, bueno, hay que ver un poco con el contexto, porque si bien eso no es letal, ¿sí? Quizás la persona sí realmente está buscando matarse y está haciendo pruebas. Y cuando vos ya vayas cerrando el interrogatorio, ¿no? Siempre hay que ver con qué la persona se puede atar a la vida. Es decir, tiene una mascota, tiene un trabajo, tiene la fe, si no tiene familia, bueno, a ver, hay que buscar otros recursos como para que pueda, quedarse. Cuando viene el paciente, hay que tratar de no dejarlo solo. Si ustedes tienen que ir a buscar enfermero, tienen que hacer alguna indicación, hablar con la familia o lo que sea, el paciente no se tiene que quedar solo, siempre se queda con alguien en el consultorio. Buscar el referente afectivo, como ya dijimos, buscar un lugar de contención adecuado y no emitir juicios de valor. ¿Sí? Esto es como un ABCD para ese primer contacto. La evaluación, siempre primero hay que hacer una evaluación clínica. Cómo están sus signos vitales, hacer un examen físico completo. ¿Por qué? Porque podés encontrar golpes, marcas de algún tipo de abuso o de algún tipo de violación. Tenemos que buscar tóxicos por lo que dijimos antes. Los tóxicos pueden desinhibir. Tenemos que descartar algún tipo de embarazo, si bien ahora esto ha disminuido con la posibilidad de tener algún tipo de interrupción en el embarazo. Antes el hecho de quedar embarazada era un problema. Y una vez que clínicamente la persona está, sí hacemos una evaluación psíquica. Mica, ¿vos querías decir algo? No, está bien. Bien, hacemos una evaluación psíquica. Dentro del tratamiento que nosotros vamos a instaurar, por supuesto tenemos que intentar ver el diagnóstico de base y después comorbilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo detectar a simple vista no, está mal dicho, con mi evaluación algún tipo de cuadro afectivo, bien, pero muchas veces no pasa nada. Vos lo ves y la persona puede estar relativamente bien desde el punto de vista psíquico. Entonces, eso no quiere decir que no haya algún trasfondo. Tratamiento médico general, por supuesto, esto va a depender del tipo de intento, ¿sí? Si se ha cortado los brazos, o si ha tomado pastillas, o si se ha ahorcado. El abordaje siempre es verbal. ¿Cuándo nosotros vamos a tener que hacer algún tipo de cuestión farmacológica? Si la persona, primero, el intento no fue con fármacos, obviamente, y segundo, cuando hablamos antes de la impulsividad o del enojo. No, no, déjenme, yo me quiero matar, ¿viste? Y hay que sedarlo. En ese caso, se puede utilizar, si es algo leve, utilizar lorazepam, y si es algo con mayor impulsividad, con mayor agresividad, utilizás algún antipsicótico sedativo, le haces una clorpromacina, una levomepromacina inyectable intramuscular, o incluso un haloperidol intramuscular. Si lo sedan mucho, no importa. Ya se va a despertar. Lo único que hay que tener en cuenta
Esto, que no haya consumido psicofármacos antes o que no esté intoxicado, alcoholizado, etc. Si vos tenés algún tipo de duda, lo ideal es dejarlo en observación. Podés indicar directamente una internación si ves un índice de letalidad muy alto. ¿Sí? Lo envías al hospital psiquiátrico o lo dejas internado directamente en la sala del hospital. Si hay una lesión muy alta, o si la persona es altamente impulsiva, o si uno ve que a pesar de que no lo consiguió, el pensamiento suicida persiste, si hubo intentos previos, si es un toxicómano, si hay alguna patología clara de base, si hay excitación psicomotriz, si hay una posición negativa en la consulta, si hay historias de traumas, alguna enfermedad grave o crónica, o están solos, eso es índice de internación. ¿Sí? Mientras tanto, uno puede tener lo puede dejar en alguna salita de observación ahí un rato, pero si no, si vos ves alguno de estos puntos o más, lo tenés que internar. La medicación, como dijimos, hay que ver que no tenga una intoxicación, una abstinencia a sustancias. Se puede utilizar sedación suave con lorazepam, sedación fuerte con haloperidol, clorpromacina, levomepromacina. El tratamiento específico de la patología a veces es muy difícil hacerlo ahí. ¿Por qué? Porque en una sala de observación no te vas a poner a darle antidepresivos, ¿sí? Los antidepresivos tardan 3 semanas. Entonces, lo que vos tenés que hacer en la guardia y en la observación es solamente tratar, tratar la crisis. ¿Está? Ahí le pedís la interconsulta con el psiquiatra y el psiquiatra que se haga cargo del tratamiento de base. Entonces, la otra cuestión que lo habíamos visto ayer, traten de no indicar antidepresivos si no va a tener contención, por el riesgo de desinhibición. Puede que alguien no necesite una internación, sí, si la acción autolesiva es de grado bajo, si la ideación es muy baja, si tiene un buen control familiar, si acepta el tratamiento, entonces vos lo que podés hacer es que quede una observación todo el tiempo en forma permanente por parte de la familia hasta que vaya a ver el especialista. Es como si ustedes instauraran una internación domiciliaria. Todo el tiempo tiene que estar vigilado. Si va a dormir, alguien duerme con esa persona. Si se va a bañar, que lo haga con la puerta abierta. Siempre tiene que estar vigilado. Hay que restringir acceso a medios peligrosos. Yo me acuerdo que me tocó atender una nena que tenía una ideación muy alta en cuanto a ideas de muerte, intentos todo el tiempo. Entonces hubo que sacar los cuchillos de la cocina, por ejemplo. ¿Sí? Hay que hablar con el terapeuta sobre estos intentos y las ideas. Hay que decirle a la familia de evitar las críticas, hacer un acompañamiento, un apoyo, ¿sí? Y esto también hacerlo en el ámbito escolar, porque a veces los chicos son chicos, tienen 10, 11 años, entonces hay que hacer un acompañamiento a los maestros para que sepan cómo manejarlo. Bien. Preguntas, dudas. Juan, en caso de los toxicómanos, ¿cuál es el tratamiento? Si el paciente está intoxicado o si el paciente está en abstinencia, te va a cambiar. Pero lo que sí o sí
esa persona va a internación. Cuando veamos adicciones, que lo va a dar Micaela, la clase, el próximo lunes te toca, ahí vamos a hablar un poquitito de cómo es el manejo, tanto en la intoxicación como en la abstinencia de las diferentes sustancias. Ahora, si vos querés hablar puntualmente de alguno, decime, José. No, no, yo te preguntaba porque vos dijiste que el manejo era diferente, por eso. Eh, em, Vamos a ver, por ejemplo, que cuando vos tenés una intoxicación por benzodiazepinas, ¿sí? Que es lo más común, lo que se hace es un lavaje de estómago, hidratación parenteral, lo pones a lavarlo al paciente. ¿Qué pasa si está comatoso? Entonces lo que tenés que hacer es utilizar el flumacenil, en el cual te va a desplazar el sitio de acción de la benzodiazepina. Si la persona se ha intoxicado con alcohol, entonces no se hacen psicofármacos, o si está muy agitado, podés utilizar algún antipsicótico como el haloperidol. Tratás de no utilizar depresores porque el mismo alcohol te puede provocar algún tipo de depresión respiratoria. Entonces, no lo utilizás. De la misma manera que benzodiazepina se potencia con el alcohol, por lo tanto, tampoco utilizás benzodiazepinas. Eso. Gracias, Juan. ¿Qué más, chicos? No, a modo informativo contarles que ahora en lo que es Hospital Cuyo y Hospital Iturraspe hay una guardia de salud mental activa, que antes no había. Están 2 días en el Iturraspe y 2 días en el Cuyen, y si están en diferentes hospitales se van cruzando entre ellos, se llaman. Está formado por un psiquiatra y un psicólogo el equipo, y bueno, son para todas estas situaciones. Funciona de lunes a jueves, o sea, viernes y domingo, como que medio a la deriva, medio que queda de guardia pasiva y anda a encontrarlos, pero bueno. Y nada, lo que ellos hacen es ver si tienen que quedar internados, conseguirles lugar en lo que es Miray López o La Merced, y si no están ellos, que pasó por ejemplo un fin de semana, se llama la coordinación de la Guardia Central. La Guardia Central te dice dónde tiene lugar, y si no hay lugar, se le consigue el lugar en algún, no me sale la palabra, en algún servicio del hospital que tenga cama, se queda ahí hasta que lleguen el lunes, por ejemplo, los chicos de salud mental y los vean. Y otra cosa, que bueno, las obras sociales muchas veces como suelen caer en el Cuyo, en el Iturraspe, los casos de intentos, como que medio que se lavan las manos. Nada, que sepan que las obras sociales se tienen que hacer cargo de los intentos, si tienen cobertura, tienen que ir referidos a sus sanatorios, digamos, y deberían cubrir lo que es internación, lo que si tienen que quedar después, lo que son las consultas de salud mental, y bueno, también en el caso de que la persona fallezca, la cobertura para la familia. Así que bueno, nada, es a modo informativo. Es muy importante esto que dice Mica en este sentido. Se puede internar cualquier crisis en cualquier sanatorio u hospital. ¿Está? No tiene que ir necesariamente al psiquiátrico o al Cuyo. ¿De acuerdo? O a la Merced, perdón. Yo hace años que interno en diferentes sanatorios clínicos, y por ahí los auditores, sí, no, dan vueltas, pero te lo tienen que autorizar. Así que en ese sentido, bueno, no,
no se dejen amedrentar. ¿Está? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, Profe, ¿quién habla? yo, Magali. Habla Magalí. ¿Qué pasa, Magalí? No, quería preguntarle porque justo se me cortó. En el tema de la historia clínica, te hay que dejar todo en la historia clínica, pero en el caso que me pida el alta voluntaria, ¿qué tendría que hacer? En el tema de la alta voluntaria es, si vos ves riesgo, no la das. Ujú. Si esa persona se quiere ir, vos le decís, bueno, se puede retirar, pero te va a figurar como fuga, no como alta voluntaria. ¿Sí? La persona se retiró. Podés instaurar una internación domiciliaria, entonces la persona se hace cargo las 24 horas, podés hacerlo si la letalidad y algunas características de contención te los permiten. ¿De acuerdo? Bien, Listo, profe, gracias. por favor. ¿Qué más, El chicos? problema por ahí también es cuando la persona se quiere ir y el familiar quiere que se quede. En ese caso pasa a ser judicial, digamos. O sea, necesitamos una orden legal para retener a la persona. ¿O no, Juan? Sí. Exactamente. ¿Qué más, chicos? Bueno, hoy vinimos poco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Están con muchas ganas de dormir la siesta? Chicos, nos vemos entonces, si no hay más preguntas, el lunes que viene, que